Economía en la Antigüedad Clásica, parte 2. Los griegos. La cultura griega, como toda gran cultura, fue un entretejido histórico-cultural de varios pueblos antecesores que le terminaron dando forma, algunos de los cuales sabemos incluso muy poco, como por ejemplo los mésenos. Grecia es una península situada en el mar Mediterráneo, salpicado por muchas islas no muy fértiles. La mayor parte del terreno es rocoso y buenas tierras agrícolas escaseaban. El terreno era adecuado para plantar vid, la mata de uva, y olivo, pero era pésimo para sembrar básicamente cualquier otra cosa, incluyendo cereales, trigo. Debido a que los griegos no podían depender de la agricultura, entonces los griegos se echaron a la mar y desarrollaron grandes habilidades como navegantes y como constructores de barcos. Las naves griegas surcaban el Mediterráneo transportando 4 cosas: cerámica, armas, vino y aceite de oliva. Esas 4 cosas eran básicamente lo único que se producía en Grecia. Los barcos regresaban abastecidos, atiborrados de cereales y alimentos que no se producían en Grecia. Como se había dicho antes en alguna otra clase, el aceite de oliva era muy importante en el mundo antiguo. El aceite de oliva tenía 3 fines. El primero se producía a través del primer prensaje y era el aceite de oliva para cocinar, era la grasa real. El segundo uso era el óleo para ungirse el cuerpo, generalmente con fines o cosméticos o medicinales. Y el tercero eran los residuos del aceite de oliva, y este era usado como combustible para alumbrar las noches. En Grecia, los pescados de río eran los apetitivos. Los pescados de mar eran reservados casi exclusivamente para los pobres. Lo que más había, toda una relación cultural materialista allí. Los pescados se rellenaban con vegetales o con lentejas. La lenteja era una legumbre básica de la dieta. Se comían las lentejas casi que todos los días. A veces se comían varias veces durante el día. De las carnes se comían casi todo. Se comían aves, bovinos, caprinos. No había cero tabús con las carnes. Uno de los platos de mayor respeto, de hecho, eran las ubres de vaca y las tetillas de cerdo virgen. Las tortillas de cerdo virgen se servían con una salsa que supuestamente estaba hecho con huevos, aceite, miel y especies. O sea que era algo parecido como una mayonesa antigua. Los griegos competían para todo. Además de eso, registraban todo. Era parte de su cultura. De hecho, los primeros historiadores griegos literalmente registraban las batallas desde las cimas de una colina cercana. Dentro de la cultura griega, dentro de la mitología griega, existían unos famosos 7 cocineros griegos. No se sabe con certeza si estas personas fueron personajes reales o si eran 100% legendarios, parte de la mitología de los cocineros de la época. Pero eran 7. El primer gran cocinero se llamaba Egis de Rodas. Egis de Rodas era el único que supo cocinar perfectamente el pescado. El secreto de Egis era asar el pescado. Nereo de Quíos inventó el caldo de congrio. El caldo de congrio era digno por los dioses, ¿no? Y era un potaje. Estaba hecho de leche, huevos, queso fresco, sémola y sesos de cerdo, amasados como con grasita de cerdo. Eso yo lo he probado y no es tan terrible como suena. Los sesos no es que se panga mucho, en realidad sabe todo como una polenta. Cariadis era el tercer gran cocinero de Atenas y nadie lo sobrepasó en la ciencia culinaria. Se le atribuye, por ejemplo, perfeccionar la cocina a vapor. Lampria inventó la salsa negra a base de vinagre. La salsa negra a base de vinagre era el alimento de los campeones, era una bebida extremadamente popular en Esparta y era un caldo a base de sangre de cerdo, otras cosas, como vegetales y tal. Vino tinto y vinagre. El vino tinto y el vinagre evitaban la coagulación de la sangre en la sopa. Aptonete inventó el embutido. Él fue la primera persona que se le ocurrió picar la carne muy finamente y introducirla dentro de una tripa limpia de cerdo para después entonces secarlo, para después entonces asarlo y comértelo. Yo creo que como mínimo este señor era extremadamente creativo. El sexto cocinero era Eutíono.
Eutino era el gran cocinero de las lentejas. Como habíamos dicho, las lentejas eran extremadamente importantes para la dieta. Entonces, saber hacer las lentejas de manera perfecta definitivamente era extremadamente valorado. Y por último, tenemos a Aristón. Aristón era el maestro por excelencia. Se dice que Aristón fue el quien le enseñó el amor por la cocina a los otros 6 cocineros. Supuestamente creó varios guisados de la época y perfeccionó la reducción de caldos. Si esto es cierto, pues la reducción de caldos es algo muy importante dentro de la culinaria mundial hoy en día. Hoy en día todas las dietas del Mediterráneo, desde España hasta Turquía, pasando por Egipto, por Italia, comparten muchas características comunes de los ciudadanos de estas ciudades-estados griegas de hace 2000 años.